Muy buenos días, bienvenidos al Devo de la Mañana, una forma diferente de comenzar nuestro día. Muy bien, aquí estamos agradeciéndole a Dios por esta jornada que está delante de nosotros. Te bendigo y que hoy el Señor te sorprenda. Creo que nuestra escena y nuestra imagen en la mente continúan frente a lo que estamos experimentando junto al apóstol Pablo y un grupo significativo de personas en un barco. Creo que te quedó claro que estamos frente a un día sin sol, una noche sin estrellas, este barco que está crujiendo en razón de todo el golpe que está recibiendo ola tras ola. Hay hombres agotados dentro de esa barca y el miedo no solamente es una emoción, ya es el ambiente, es lo que se está respirando por todo lo que está pasando. Han perdido toda esperanza de vida. Creo que muchos están pensando que literalmente en ese barco nadie va a sobrevivir. Pero sabes que en medio de ese caos, en la historia del libro de los Hechos, en el capítulo 27 que estamos estudiando, que estamos profundizando y que quiero animarte para que puedas leer en casa o en tu oficina, allí en Hechos 27 hay algo en medio de ese capítulo que va a cambiar, porque han pasado varios días donde esta gente no está comiendo, han perdido toda esperanza de vida, pero de repente un hombre de Dios que está en ese barco, nada menos y nada más que el apóstol Pablo, se va a poner de pie, y es aquí donde la historia se pone emocionante. Imagínate conmigo a Pablo en medio de esta situación tan adversa, tan fuerte, tan contundente, tan tenebrosa, se pone de pie, y no era el capitán de la barca, no era el dueño de la barca, no tenía un rango militar, era uno de los que iba a Roma literalmente a ser expuesto ante la justicia. Allí está, pero sabes que Pablo, más allá de cualquier rango militar o demás, Pablo tenía algo que nadie más tenía en ese momento. Tenía una palabra de Dios en su corazón y tenía que hablarla. Cuando todos en esa barca estaban llenos de temor, estaban paralizados por el miedo, él se levanta con una palabra de Dios. Y dice el texto en Hechos 27 que el ángel, dice Pablo, del Señor se presentó. ¿Sabes? Esa es una teofanía, es Cristo quien se revela a él y le dice: no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante el César. Y también le va a decir: Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo se salven. Escúcheme bien, había una palabra de Dios que se le reveló a Pablo. Fue visitado por Cristo Jesús literalmente. La tormenta seguía, el viento seguía golpeando terriblemente, el barco no dejaba de crujir, pero la atmósfera, por una palabra, por un hombre de Dios, va a cambiar. Y sabes que eso tiene que ver con nuestra fe, porque lo hemos dicho sin cansancio en estos días. La fe no es negar la tormenta, no es negar las realidades que tú y yo enfrentamos en algún momento de la vida, pero creo que la fe es saber que hay una voz más alta, más fuerte que el viento que está soplando, que el viento que está golpeando. Pablo no va a decirle a este grupo de personas: señores, tranquilos, ya no van a haber más olas golpeando la barca. No, él les dijo: señores, tengan buen ánimo. ¿Cómo puedes pedirle a un grupo de hombres tener buen ánimo en medio de un desastre natural? Están a un paso literalmente de morir y él les dice: señores, tengan buen ánimo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tienes una promesa, ya no interpretas las tormentas como una sentencia de muerte, sino como un tránsito, algo momentáneo, algo que va a caducar, algo que tiene un comienzo pero que también tiene un final, algo que ruge pero no va a ser para siempre. Y esto es lo poderoso de esta historia, familia. Yo estoy emocionado narrándote, hablándote, expresándote esta palabra. No sé si lo puedes sentir, mi emoción, pero hay una palabra de Dios en el corazón de este hombre que no solamente lo va a sostener a él, va a sostener a 276 personas en esa barca. 276. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama liderazgo espiritual. No es por gritar más fuerte, no es por imponer un control, es pararte firme cuando todos están temblando y decirles: yo creo en Dios. Y quiero animarte, quiero animar a la familia del Devo, a tú que me estás escuchando, que con una palabra adentro, sabes que tienes en medio del caos de la vida, tienes firmeza, pero también tienes liderazgo espiritual para ponerte de pie y dar una palabra a tu familia, darle una palabra a la gente de tu empresa, darle una palabra a esa oficina, darle una palabra a aquellas personas que te rodean en medio de esta situación que estás viviendo. Pablo en medio del caos va a declarar: yo confío que Dios hará como él me ha dicho. No solamente el liderazgo, ahora estamos hablando de un hombre que tiene una convicción profunda, no está esperando que las cosas salgan bien. Lo que Pablo sabe es que va a ser así, tal como el Señor le dijo. Y esta fe de la que hablamos en estos días no es una fe anclada a un tema emocional. Esta es una fe que se relaciona con Dios, y esa relación con Dios nos da identidad, pero también nos da certezas. En medio de las circunstancias hay una voz de Dios en la vida de Pablo. En medio de nuestras circunstancias hay una voz en nuestras vidas. ¿Sabes?
En medio de lo que hoy estás viviendo, quiero preguntarte qué palabra, qué voz de Dios tienes en medio de la tormenta. Porque muchos queremos una palabra nueva, pero creo que ya Dios puso una palabra en ti. Una palabra es todo lo que necesitamos. Una palabra que nos sostiene, una palabra que nos alienta, una palabra que cambia la atmósfera, una palabra que nos da firmeza, una palabra que nos da liderazgo, una palabra que nos impulsa a salir adelante. En este devocional tantas veces hemos hablado de la historia de Ana. Ana era una mujer estéril, no podía tener hijos. Había una mujer llamada Penina que permanentemente la ponía contra las cuerdas. Tú no puedes tener hijos. Pero un día Dios le dio una palabra a Ana y fue todo lo necesario y lo suficiente para que la vida de Ana cambiara. No fue un milagro lo primero que llegó a la vida de Ana. No fue paz en el caos lo primero que llegó a la vida de Ana. Lo primero que llegó a Ana es una palabra de Dios. Lo que tiene Pablo en medio de ese caos, en medio de ese barco que está a un punto de hundirse y de romperse mil pedazos, es una palabra de parte de Dios. Y la fe que tenemos no elimina los procesos de la vida, pero sí nos da la seguridad del resultado que vamos a tener. Yo quiero que hoy comiences a levantar la fe como una bandera. No te enfoques en la barca que se está partiendo en mil pedazos. Esto es un proceso. Quiero que te enfoques en la palabra que Dios te ha dado. Quiero que te enfoques en el resultado que Dios te ha dicho que va a venir sobre tu vida. Puede sí que la barca se esté rompiendo, la estructura se está partiendo, las tablas van a terminar flotando en la mar, pero ninguno morirá, dijo Pablo. Dios nos ha preservado, nos va a preservar a todos. Hay cosas que se rompen, pero no se trata de lo que se va a romper como las cosas. Es la preservación de nuestra vida. Por eso, levántate en medio de tu casa, levántate en medio de tu empresa, levántate en medio de tu familia, no con arrogancia, sino con convicción de que tienes una palabra de Dios. Quiero que recuerdes lo que Dios te prometió. Quiero que escribas, si es necesario, lo que Dios te ha dicho de tu casa, de tu familia, de tus hijos, de tu empresa, de tus finanzas, de las naciones, lo que Dios te ha dicho en medio de este momento que estás viviendo. Créelo, aunque el barco cruja, aunque las olas están golpeando, la tormenta no va a definir el final de tu historia. Escúchame, la tormenta no va a definir el final de tu historia, pero la palabra que Dios te dio, la palabra que Dios tiene para ti, la palabra que Él sembró en tu corazón, sí va a definir el final de la historia. Y sabes, yo me siento hoy como una voz para tu vida. Me siento como ese Pablo que se levanta en medio de una situación para darte una palabra para decirte, ten buen ánimo, que Dios tiene respuesta, que Dios tiene puertas, que Dios tiene sanidad, que Dios viene al socorro y al auxilio tuyo, que Dios no te va a dejar caído, que Dios no te va a dejar en la situación que estás viviendo, sino que por el contrario, Dios va a preservar, Dios va a guardar, Dios va a abrir la puerta, Dios te va a conectar, Dios te va a proveer, Dios va a hacer un milagro que te va a dejar con la boca abierta. Padre, creo en lo que estoy hablando en este día, Señor, y se activa la fe en el pueblo que me está escuchando, Señor, esa fe para poder atravesar estas circunstancias que tenemos y creer que el final de nuestra historia no es en medio de este caos, que el final está dictado por una palabra y ese final es de victoria y es de bendición. En el nombre de Jesús, amén. Sabes, antes de irme quiero desafiarte en este día. Estamos haciendo misiones hasta el fin del mundo, hasta lo último de la tierra. Pero sabes, hoy más que nunca, creo que tengo una familia que se llama la familia del Devo. Creo que no solamente oran por este Alejo Alonso, sino que también saben de la tarea que estamos haciendo. Quiero retarte y animarte a que puedas apoyarnos en la oración, pero también hoy más que nunca necesitamos del apoyo a través de sus finanzas, de sus ofrendas. ¿Sabes por qué? Porque la tarea misionera sigue. Tenemos en el corazón y creemos que Dios tiene un milagro para Europa, un avivamiento, un despertar, y tenemos una palabra de Dios. Yo cuento contigo. Escríbenos en este día nuestra línea de celular, más que es el símbolo 57 300 490 57 19, y dinos la palabra yo quiero, y estaremos conectados contigo. Un abrazo grande, soy Alejo Alonso. Lo más importante, comparte esta palabra a otras personas. Bye bye.